Bienvenidos, bienvenidas una vez más a unos Battle Reports, el canal de reportes de batalla de ONUS. Vamos con un comentario a la última película de la Liga Consular, en la que un servidor se enfrentó a Pedro Corax, a Pedro Peter, a nuestro Pedro de toda la vida, con una horda de celtas, como veis. Y ahí está el ejército cartaginés. A ver, que esto va un poco rápido. Ahí estamos tirando a ver quién empezaba. Y empezarán los celtas. Vale, vemos el ejército cartaginés, está Amílcar. El ejército cartaginés, al verse en inferioridad numérica, se ha situado en una posición defensiva. Ha situado una colina en su lado del campo de batalla, con el general, que bueno, es la unidad más valiosa de todas, arriba de la colina, lo cual le daría un poquito más de alcance. Y vemos que tenemos pues la infantería peor en el frente, aunque el batallón sagrado es bastante bueno en la pegada, pero bueno, todavía mejores son estas falanges que tenemos en los flancos, ya formadas como falanges. Y luego tenemos una caballería púnica muy buena en la pegada, aunque un poco débil en la defensa. Y los lusitanos, pues infantería ligera también hostigadora. Vamos a ver el ejército celta. Se barajan ahí las cartas. Bien, os recuerdo que Amílcar, el general cartaginés, hace que sus unidades sean hostigadoras. Y bien, vamos con el ejército celta. Vemos aquí caballería celta, ¿vale? En su flanco derecho, una caballería que tiene jabalinas, pueden vestir, tiene bastante fuerza en la pegada, pero también tiene buen lanzamiento de jabalinas con alcance 3. Vemos unos bátavos, mercenarios, ¿vale? Germanos, que son hostigadores, acuáticos, aunque aquí no les va a servir de nada. Luego vemos un montón de infantería, al general Vercingetorix en unos carros, luego hablaremos de él, más infantería y otra unidad de jinetes. Toda esta infantería se divide entre los campesinos celtas, que son un poco malos, pero aún mejores que los lanceros libios, porque tienen más vidas, y lanceros celtas que por lo menos tienen lanza, que contra caballería les va mejor, y bueno, son más fuertes que los campesinos, claro. Bien, y Vercingetorix, lo vemos aquí, es un personaje bastante fuerte, tiene 2-2 de fuerza, así que desde su carro va a arrojar con fuerza 5 las jabalinas, ¿de acuerdo? Tiene buen liderazgo de 7, igual que Amílcar. Y luego, ¿qué pasa? Su habilidad especial es lo más terrible de todo. Una vez por partida puede obligar a su rival a mover hasta 3 unidades a su elección que no estén combatiendo ni contengan al general, ¿vale? O sea, no podría coger a Amílcar en los elefantes ni unidades que estén luchando, pero a cualquier otra unidad sí. La puede mover en la dirección que desee. Y el movimiento no puede terminar en carga, ¿vale? Es el único pero que nos ponen. ¿Qué pasa? Aquí surgió más adelante la duda en esta partida sobre si podíamos aplicar esta habilidad en cualquier momento del juego, durante el turno de Pedro, durante mi turno, en cualquier momento y además en cualquier fase, en la fase de huida, en la fase de combate, en la fase de disparo, en la fase... ¿Vale? Preguntamos por el grupo de Telegram y más bien nos parece que no, que lo lógico es que solo se haga la fase de activación y movimiento del jugador celta, que es el que tiene a Vercingetorix, porque entonces él elige pues a qué unidades mover, qué 3 unidades mover, y luego les puede atacar con sus propias unidades que active. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí todo bien. Si decimos no, pero también se puede en el turno del jugador cartaginés en su fase de movimiento, claro, ahí ya surgen nuevos problemas sobre el problema inicial, que es que lo haremos antes o después de que yo haya movido a mis unidades. Porque si lo hacemos antes, después podría moverlas yo y volverlas al sitio. Si lo hacemos después, pues ya no, pero ya habrían movido a lo mejor todas. Entonces, ¿por qué van a poder mover otra vez? No queda claro, ¿vale? Por la redacción. Entonces, le hemos preguntado al creador del juego. Eso os dejaré en los comentarios cuando tengamos la respuesta. Y si pueden poner a las unidades en marcha forzada, que tampoco lo dice, y la verdad es que sería bastante feo, porque la unidad en marcha forzada se podría mover el doble, o sea, irse a la otra punta del campo de batalla prácticamente, y además queda con menos defensa y sin formaciones, con lo cual sería doblemente sucio. Pero bueno, ya os diré la respuesta cuando la tenga, ¿de acuerdo? Bien, vamos a acelerar un poquito la reproducción todavía, porque si no la partida, que fueron 2 horas de partida, duraría mucho. Bien, empezaba el jugador celta. Que lo moverá
Si no recuerdo mal, absolutamente todo. Ahí no sé de qué estábamos hablando exactamente. Ah, no, primero ahora recuerdo, antes de activarse, lo que hizo fue descartarse de algunas cartas, eso es lo que estaba eligiendo, y robar el mismo número más uno, ¿de acuerdo? Y luego, pues si se pasan de tu liderazgo, pues descartas las que no quieras y ya está. Para ello, tienes que no activar absolutamente nada. Y ahí lo vemos. Y aquí yo haré lo propio, dado que yo estaba en la defensiva, digo, bueno, pues como yo lo que quiero en el fondo es que venga, pues me quito las peores cartas, las que menos me interesan, y robo el mismo número y listo. Y ahora sí veremos cómo el jugador celta activa todo su ejército. Empieza con las unidades de jinetes que se mueven hacia el bosque. Recordamos que el bosque te obliga a movimiento por terreno difícil, es decir, que tienes que mover el doble. Te cuesta mover el doble, mejor dicho. Que cada vez que muevas una UD, en verdad estarás moviendo dos UD. Un giro que normalmente podrías hacer de 90 grados, equivalente al movimiento de 1 UD, pues será de 45 grados aquí. Y así. Toda la infantería del centro va hacia adelante, acompañando al general. Los bátavos también han mantenido más o menos la cohesión con el resto del ejército. Y por su flanco izquierdo, pues lo mismo, van avanzando. Con esto quedará todo hecho. Turno del jugador cartaginés. Vale. Aquí se activaron dos unidades que podían mover el doble. No, primero se subió en uno el liderazgo del general. O sea que ahora pasaba a tener 8 a Milcar. Y ahora le robé una carta. Sí, una carta. No tenía utilidad en ese momento, así que me la guardo. Y ahora sí, lo que os decía antes. Activo dos unidades que pueden mover el doble, pero no pueden cargar y no activan marcha forzada. Activé estos falangitas que entonces en lugar de uno podrían mover dos. Y activé a esos lanceros libios que en lugar de dos podían llegar a mover cuatro. ¿Cuál era la idea? Pues atraer a esa caballería celta porque son impetuosos. Impetuoso quiere decir que si están al alcance de carga están obligados a cargar. Eso tiene sus pros y sus contras. Pros, que tú como jugador celta a lo mejor te puedes ahorrar activaciones porque las unidades que ya estén al alcance de carga no va a hacer falta que las actives, se van a activar ellas solas y van a cargar. Eso es bueno para ahorrar activaciones. Lo malo, que pueden cargar contra algo que no te convenga. Aún así, si hay dos unidades para cargar, cargarán contra la que ya quieran, contra lo que el jugador celta quiera. Aquí pues yo cometí un error. Seguramente si hubiera dejado los lanceros libios más atrás, se habría visto obligado a cargar contra la falange, que es una unidad mucho más fuerte. En cambio, él elegirá, como veréis, cargar contra la unidad más débil, que son los lanceros libios. Aquí nos hicimos un poco la picha un lío con el tema del movimiento, de si llegaba, si no llegaba. Yo creo que llegaba cualquiera de las dos perfectamente, ¿vale? Pero a veces el TTS, pues uno es un poco torpe. Y entre que para salir del bosque consumía dos de movimiento y tal, pues mira.
Bien, ahí era el 6, el límite, pero si ahí ese último UD hubiera girado en lugar de mover recto, ya habría llegado. ¿Vale? Bueno, no se dio cuenta. Luego empezó a hacer otro tipo de movimientos y así hasta que ya decidimos que sí que llegaba. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, haciéndolo así, llegaba. Lo que pasa es que tendría que chocar también con la falange. Claro, él intentaba evitar chocar con la falange. Por ahí no llegaba. Bien, ahí chocan de frente, ya está. Tenemos embestida, una unidad con embestida, con pegada de 4-5 que será 5-6, contra una unidad de lanceros libios que tienen un triste ataque de 2-2, pero aumentado por las lanzas a 3-3. No obstante, el ataque de los celtas será prioritario. Además, parece que ha jugado... Ah, no, eso ha jugado para mover otras unidades, vale. Bien, los campesinos en armas. Vemos que también tiene un ataque de 2-2, como mis lanceros libios, pero son 10 puntos más baratos, pese a tener un punto más de vida. Lo único que tienen malo y se mueven más que los lanceros libios. O sea, los lanceros libios es una unidad más descompensada, porque tienen un puntito más de defensa, pero no les sirve de demasiado. Y solo por ese puntito más de defensa es su única ventaja respecto a los galos o celtas y les hace 10 puntos más caros. En cambio, estos campesinos tienen más vida, más movimiento y 10 puntos más baratos. Incluso más liderazgo. Tienen 7 de liderazgo en lugar de 6. Pero bueno, simplemente les sale mejor a... Las unidades cartaginesas en general son más caras. Digamos que cobran más. Bien, aquí la unidad de caballería celta vemos que se ha agrandado la formación, ¿vale? Por los lados. Eso significa que al no ser maniobrables, pues mueven la mitad, por eso han movido menos. Bien, y el carro del general vemos que también ha avanzado, con la esperanza seguramente de disparar contra el batallón sagrado a larga distancia. Con fuerza 5, ¿vale? Fuerza 5 iría a doses, porque la defensa del batallón sagrado es de 6-6. Sí, pues yo decidí jugar a cubierto, aunque solo eran 2 dados, igual debería haber ahorrado esa carta para más tarde, pero decidí jugar a cubierto para evitar que me dañase demasiado con sus proyectiles. Vamos, demasiado, me habría metido 2 heridas seguramente nada más empezar. Porque es que los proyectiles de Vercingetorix son de fuerza 5, ¿vale? Sí, eso habría impactado, pero gracias a la carta de a cubierto pues no impactó. Bien, vamos con el combate ahora. Problema, empiezan los celtas por la embestida. Ahí van a darle cañita. Con fuerza 5-6. Vamos, a doses doses, básicamente, me parece. Bien, me meten ya 3 heridas. Entonces yo ya, como tengo que chequear. Tengo que chequear. No me llega el liderazgo del general. Chequeo y fallo. ¿Vale? Así que ya estamos rotos antes de empezar, con lo cual vamos con fuerza 1. Aquí hicimos mal el cálculo. Yo decía que era fuerza 1, Pedro decía que era fuerza 2, o sea, a mi favor. En verdad es fuerza 1, ¿vale? Porque son 2 y una de la lanza 3, menos 2, menos 1 por el roto, menos 1 por las heridas, acaba en 1, que es el mínimo de fuerza que se puede tener. Si hacemos al revés y restamos primero, en verdad tenemos que llegar hasta 0, no hasta 1, porque 1 es el mínimo de ataque, pero no significa que no se pueda restar por debajo. Entonces, 2, 1, 0 por las heridas y lo roto, más 1 por la lanza, quedamos en 1. O sea, era 1 en cualquier caso. Pero bueno, esto lo sé ahora que ya lo hemos consultado con el grupo de Telegram, que vamos, son unos cracks. Bien, consiguen hacer una heridita, pero han perdido el combate, tienen que chequear, chequean.
fallan el chequeo y se las piran corriendo. Como no pueden ir a través de la falange púnica, tienen que esquivarla un poquito, moviendo como hostigadores, que así se pueden mover las unidades en huida, porque ya no están manteniendo una formación cohesionada. Bien, y se van por ahí. Muy bien, ya estaba. Ahora viene el momento de la duda de Vercingetorix, porque en este momento Pedro tenía planeado eh, utilizar la habilidad especial del general para mover a mis unidades como quisiera. Pero claro, al final de su turno, después de consultar con el grupo de Telegram, pensamos, que era lo que pensaba yo de inicio, que la habilidad de Vercingetorix se tiene que utilizar al principio de su turno. ¿Vale? Bueno, y antes de esto lo que ha hecho ha sido mover lo que le quedaba de la embestida. Es decir, cuando tú embistes con una unidad, si ganas el combate y la unidad huye o es destruida, puedes mover hasta la mitad, pero sin volver a cargar. Entonces, pues ha movido un poco más adentrándose en las filas. Y bueno, eso, ahora surgió la duda, yo iba ya a iniciar mi turno, Pedro me dijo, oye, oye, que yo quiero hacer la habilidad. Yo le dije, no, pero la habilidad no la puedes hacer todavía, ¿vale? La tienes que hacer al inicio de tu turno. Aún así es buenísima, luego lo veréis que la va a utilizar con total eficacia contra mi ejército. Pero si ya de por sí es buena, pues bueno, hay que acotarla un poco al momento de la partida en la que estás haciendo tus activaciones. ¿Veis? Ahí chequeábamos. Sí que es verdad que la redacción no queda claro. Según la redacción, alguien puede interpretar que la puedes utilizar en cualquier momento de la partida, que puedes poner movilización de marcha y seguramente a más gente se le ocurrirán más cosas que puedas hacer con esa habilidad. Está un poco rota, que dicen. Y más aún por la redacción. Que dice una vez por partida, no especifica en qué momento. Una vez por partida, pero claro, es como si dijera, una vez por partida puede disparar el doble de proyectiles, ¿vale? Pues uno tiene que interpretar que, aunque diga una vez por partida, será en la fase de disparo, no va a ser en la fase de huida o en la de cuerpo a cuerpo. Pues esto es lo mismo. Deberá ser en la fase de movimiento cuando mueva las unidades. Digo yo, ¿eh? Le hemos preguntado al creador, como os decía, ya dejaré abajo cuando tengamos la respuesta oficial lo que nos haya dicho. Para aquí los seguidores. Aprovecho el impasse para recordaros que tenemos los excelentes canales de Carso Fergo y El Ermitaño Lúdico, que están subiendo contenido continuamente sobre ONUS, y en el caso del Ermitaño Lúdico también de vez en cuando sobre otros juegos. Y para deciros que hay un nuevo canal, el de Baselga, que ya tiene un montón de vídeos, vídeos de formato corto, en el que hace distintas listas de ejército que le pide la gente, los que le siguen, y los comenta pues cómo haría él con este general o aquel general, qué tácticas utilizaría y cuáles serían las mejores cartas para tener en mano y cómo utilizarla básicamente, ¿no? Con ese ejército en concreto. Muy interesante. Hace poco, de hecho, echamos una partida él y yo, un amistoso. Os lo puedo dejar por aquí arriba. Con dos de sus tropas, con dos de sus ejércitos propuestos, mejor dicho. Roma Imperial contra Sármatas, si no recuerdo mal. Bien, vemos cómo la falange pues ha cargado por el flanco y la retaguardia, obviamente, a esta caballería que se ha aventurado demasiado en las líneas púnicas y como con los lusitanos, básicamente lo que intentamos ahí es cubrir eh, el trasero de nuestros compañeros, ¿vale? Para que no le puedan cargar. ¿Veis? Ahí estaríamos impidiendo una carga por flanco y por retaguardia al enemigo. Claro que tampoco es que los lusitanos sean demasiado fuertes, no aguantarían mucho ahí resistiendo. Bien, con estos, con los púnicos, juego muchas bajas para eliminar a esa unidad de una, no quedarme ahí en esa posición tan indefendible durante demasiado tiempo. O sea, hicimos las cosas bien. Con muchas bajas esperaba poder eliminarles en este combate, no tener que quedarme ahí luchando más. Y conseguí hacer 4 heridas, así que efectivamente 4 por 2, 8. Adiós. Una unidad eliminada de golpe. De momento las cosas iban bien.
para los púnicos. Ya tenía una caballería menos el celta. Aún le queda una en el bosque y otra por el otro bosque. Vale. Aquí, pues nada, otro debate de reglas de cuánto cuenta esto para el chequeo de moral. Esto lo sé porque también le preguntamos al creador ante la duda, ¿vale? El roto cuenta -1, la huida cuenta -2 y se acumulan ambos. Así que ahí, como estáis viendo, ya tiene -3. Con esos dos simbolitos ya son -3 de heridas, -6. Es decir, es bastante difícil a una unidad que tenga unas cuantas heridas y esté huyendo recuperarla, salvo con un 1, ¿vale? Porque, ya os digo, mucha gente interpreta que no, que solo se cuenta el -2 de la huida. El roto no hay que sumarlo. Tendría mucha lógica, porque si el roto ya es 1, pues que el otro sea 2, pues ya estaría bien, ¿no? Pero no. Se ve que hay que sumarlos, -3. Bien, y aquí es donde Vercingetorix utiliza al principio de su turno ya, sí, turno celta, su habilidad, ¿vale? Para dejarme a las unidades con lanzas, con posición de falange, etcétera, mirando a Cuenca. Os podéis imaginar qué es lo que pretende hacer. Y nada, la verdad es que es una habilidad muy rota, no hay forma de precaverse ante ello. Quiero decir, puedes tener una gran táctica, pero de repente el contrario te saca un spray pimienta, un gas somnífero, lo que queráis, y pues te joroba los planes. Es lo que hay. Entiendo que la habilidad quiere representar pues algún tipo de trampas, engaños que utilizó Vercingetorix en su campaña contra César en las Galias. No, pues es una forma de decir cómo atraigo a las tropas enemigas a trampas. Por eso digo, ya, aunque solo sea utilizándola al inicio de su propio turno, ya es buenísima la habilidad. No hace falta hacerla todavía más hiper mega poderosa, haciendo que se pueda meter en cualquier momento. Bien, aquí vemos cómo los campesinos celtas cargan por detrás, los bátavos por el lado, ¿vale? Evitando las puntas que están de frente, claro. Así que van a hacer una buena escabechina ahí con esa unidad. Y vemos cómo la caballería celta, pues, sin necesidad en verdad de activarse, porque como decimos es impetuosa, pues realiza una carga de la forma más oportuna para el jugador celta, flanqueando para bajar todavía más la defensa. Bueno, sí, yo creo que con la fuerza que tienen, llevan a ir a doses doses. Vale. Y esa otra unidad de campesinos, pues para adelante. Y ya está. Vemos que Vercingetorix va a disparar. Va a disparar esta vez por la retaguardia con -2 a la defensa. Es decir, va a doses doses y además a corta distancia. Ahí falló uno. Y ahí falló otro. Aún tuve suerte con la tirada. No fue tan mala como podría haber sido. Pero bueno, ya dos heridas le mete. Y por la retaguardia. No necesitaba chequear. Todavía estaba por encima de 6 en la moral. Bueno, en 6 justo. Y ahora vamos con el combate este. Empezó con los bátavos. Solo dos dados, porque solo son dos secciones en el flanco, como veis. Precioso el arte de Onus. Bien, dos y nada. Me parece que no hizo ninguna herida. A la hora de herir no entraron esas heridas. Y a mí tampoco me entraron. Así que se quedó un combate nulo. Y por parte de atrás, bueno, combate simultáneo contra 4-7 de defensa. No, 4-7 no. -3.
¿vale? Él me metió una herida y yo le metí 4. Sí. O sea que la cosa no había ido tan mal. Teniendo en cuenta la que me habían hecho solo tener una herida, pues bien. Y la unidad de campesinos, obviamente, como se está enfrentando con una élite, pues le fue mal. Aquí yo jugué lanzar jabalinas para poder, pues bueno, hacer un poquito más de daño a esa caballería, si podía ser. Aún así, pues bueno, fallé bastante y solo pude hacer una herida, si no recuerdo mal. Ah, no, 2 heridas. Bien, pero se mantuvo ahí. Ya está bien. Aún así, ahora el ataque será prioritario para ellos por la embestida, lo cual siempre son malas noticias. Bien, ahí me meto 3 heridas, chequeo, no superado. No le pude llegar a herir y superé por lo menos el chequeo y así no huyo. Me dice que si tengo que chequear con esa unidad, le digo que no, que es en mi propio turno. Cuando chequea las unidades que huyen. Bien. Como veis, yo ya estoy con pocas cartas en mano. No sé si seguiré jugándolas, ¿vale? No era el momento de quedarse quieto. Una unidad es eliminada, la de menor valor en puntos, y otra recupera heridas. Eliminé a esa que total no le iba a recuperar, que estaba huyendo, así que me venía bien. Y me recuperé las heridas. Problema, que al haber recuperado las heridas, la unidad no queda activa para hacer movimientos, ¿vale? Porque si te curas con la unidad, no puedes moverte con la misma unidad. Es un rollo, molaría que se pudiese, pero me parece que según reglas no se puede. Así pues, me obligaba a quedarme ahí girado, en muy mala posición. Bien, ¿qué más activé? Pues activé a la falange para colocarla mejor en ese combate. Activé a los lusitanos pues para bajarle un poco la defensa a la caballería, por lo menos. Tirar el máximo número de dados posible, maximizar las posibilidades, dado que ellos iban a morir ya casi seguro. Bien, ahí por lo menos tendrían más fuerza y más defensa. Y con estos chicos, lanceros libios, pues cargué y envolví un poquito su general. Lástima que tuviera que hacerlo con esa unidad, que es la más floja del ejército cartaginés y una de las más flojas del juego entero. Pero bueno, menos es nada. Tendrían fuerza 3 gracias a las lanzas. Bien, empezamos con el combate este de los lusitanos y los celtas. Conseguí hacer solo una herida y ahora iban ellos. Con tanto dado, pues podéis imaginar que me eliminó a los lusitanos. Pues bueno, unos lusitanos que habían aguantado ahí y habían conseguido hacer 3 heridas a la unidad de celtas caballería. Pues bueno, no está mal. Bien, empezamos el combate contra estos chicos, contra los campesinos, y les metimos 4 heridas. Así que ya estaban eliminados, pero como el combate es simultáneo, porque no es el momento de carga contra la falange, sino que ya estamos en combate, así que esa falange nos aporta un +1 a la fuerza, pero no nos aporta prioritario. Pues nada. Bien, así esa unidad quedaba eliminada. Los campesinos, como veis, estos falangitas están aguantando bastante. Vale, contra 2 unidades y solo han tenido una herida de momento. Ahora han metido 2 a los bátavos y los bátavos a ver qué pueden hacer con ellos. Pues meterles una herida. Bien, estos bátavos son un poquito más duros. Chequean, pero no se rompen. Las unidades germanas en general, sean mercenarios o no, tienen un liderazgo bastante bueno, una moral bastante buena. Y bien, íbamos con ataque furioso.
Aquí ya me deshago de todas las cartas. Pensé, voy a hacer ataque furioso porque así le meto más fuerza todavía. Y esa es la unidad del general al final, ¿no? Hay que aprovechar cualquier momento que tengamos contra el general enemigo. Porque si eliminamos al general, ganamos automáticamente la partida, según las reglas de este torneo. Pues bien, así conseguí hacerle 3 heridas. Podría haberle hecho 4, pero le hice 3. Así que no está nada, pero que nada mal. Teniendo en cuenta que son unos lanceros libios. Carne de cañón. Pues mira, los chicos se vinieron arriba, ataque furioso. Pero a ellos les cayeron pues 4 heridas, como es natural. Así pues yo perdí el combate, él se ganaba un token de héroe. Yo chequé y no me rompí. Muy bueno. Vale. Saqué una carta que no me servía de nada. Una carta muy mala. Ahí esas unidades no sé por qué estaban dobladas, copiadas. Bueno, de momento la partida pues está más o menos igualada. Yo he conseguido debilitar el flanco derecho celta, pero me tienen un poco pillado ahí. Pero todavía quedan muchos celtas. Luego tengo el batallón sagrado mirando a Cuenca, lo cual es malo. Ambos nos hemos eliminado un par de unidades. De momento, a estas alturas de la partida todavía está bastante igualado. Problema, yo no tenía cartas ya. Él tiene 4 todavía. Había utilizado muchas para subirme liderazgo, para robar una carta, pues bueno. Y las pocas activaciones que tenía, pues las había gastado ya también. Bien, ahí me hace 2 heridas, moviendo a estos, con lo cual me los quita automáticamente de ahí. Claro, el problema es, ¿en qué momento se quita esa unidad? Dejármelo en comentarios. Porque esa unidad al mover me hace 2 heridas automáticamente. Pero esas heridas, ¿cuándo me las hace? ¿En la fase de movimiento? O sea, yo quité la carta ya para no olvidarnos de que había que quitarla, ¿no? Pero realmente esas heridas deberían hacerse en la fase de combate, ¿no creéis? No en la fase de movimiento. Entonces, por lo tanto, en la fase de disparo, Vercingetorix todavía estaría atrapado en el combate con esa unidad. Dejar qué pensáis en los comentarios si lo hicimos bien. En verdad habría sido mejor para no liar dejar la unidad ahí clavada y luego en la fase de combate retirarla directamente. O sea, haberle puesto las heridas encima para acordarnos, ¿vale? De que ya sobrepasaba su cifra máxima de heridas y luego en la fase de combate haberlas retirado. Porque se entiende que cuando le rompes las secciones al enemigo, pues bueno, se aplican las heridas, pero no sé si se tiene que retirar la carta inmediatamente. ¿Qué pensáis? Porque si se retira la carta inmediatamente en la fase de movimiento, significa que en la fase de disparo Vercingetorix está ya libre para disparar. Pero si esas heridas deben aplicarse como todas las heridas en la fase de cuerpo a cuerpo, pues Vercingetorix en la fase de disparo no estaba liberado realmente. ¿Vale? Nosotros lo aplicamos así, pero bueno, decidme qué es lo que pensáis vosotros. Aún así, creo que con Vercingetorix retrocedió. No, su intención no era tanto disparar como ponerlo un poquito a salvo. Y hacía bien, porque si él no sabía lo que yo tenía en la carta, y si en la carta que tengo en mano me hubiera salido, por ejemplo, eh, una buena activación, podría haber quitado el batallón sagrado de en medio y con el elefante que alcanza 4, haber ido a por su general directamente, con una tremenda embestida y a un general que ya tenía 3 heridas. O sea que estaba en una posición muy peligrosa, realmente. Demasiado cerca de mis elefantes, que es verdad que hasta ahora no habían hecho nada. Quizás fue un error táctico coger a mi unidad más poderosa, yo creo que sí, ¿eh? Coger a mi unidad más poderosa, además hostigadora, gracias a la habilidad de Amilcar, que hace hostigadora a la unidad en la que se encuentra, y dejarla ahí. O sea, yo ahora mismo
estoy jugando la partida contra un ejército celta enorme con la mitad de puntos, con la mitad de mi ejército, porque la mitad de mis puntos realmente están concentrados en Amílcar y sus elefantes. Y ahí están, ¿vale? Pues ahora mismo la partida la está jugando técnicamente, no numéricamente, pero cualitativamente la están jugando la mitad de mis unidades, la mitad de mi ejército, en puntos. Con lo cual sí, tomo nota para siguientes. No vale la pena utilizar a Milcar, o sea, dejar a Milcar a la defensiva y una cosa es jugar a la defensiva, vale, pero juega con él, no lo dejes ahí. Vale, ahí no sé qué, de qué estábamos hablando, la verdad. Ah, sí, creo que de lo que os he dicho antes, de que si esa unidad, al romper a la unidad otra, se consideraba que ya en la fase de disparo estaba fuera o todavía estaban ahí. Dejadlo porfa en comentarios qué pensáis. Vale, aquí la embestida de la caballería, esto ya sí que es más fuerte porque es una carga con ataque prioritario, con muy buena potencia de pegada por la retaguardia y flanco, ¿vale? Así que ahí esta unidad sufre muchas heridas, se rompe. Ahí ya hasta que han llegado la falange, y la falange contesta, pero ya con un -3, y me parece que no logra hacer nada, pero no huye todavía. Y ahí con los bátavos, igual me podían dar el toque de gracia, 2 dados solo, pero ya bajándome en 2 la defensa gracias al aliado. No consigue hacerme daño, con lo cual por lo menos ahí aguantan un poquito más estos heroicos falangitas. Y ellos pues creo que sí que consiguieron hacer una pupa y no consiguieron hacer ninguna pupa. Vale. Yo no hice nada porque no tenía cartas, entonces me robó 3. Y aquí seguimos con el combate. Decidió empezar con la caballería, sí. Bien, y bueno, como podéis imaginar, pues ahora ya sí que me eliminan. No conseguí hacer nada, ya estaban demasiado debilitados, eran demasiado pocos. Y hasta aquí llegó la historia de la Falange Púnica. En sus pueblos y sus casas los echarán de menos. Fase de disparo. Ahora, bueno, no, fase de disparo no. Esto era el turno celta, el cuerpo a cuerpo, el turno cartaginés, perdón, que se jugó el cuerpo a cuerpo, claro. Que yo me robé las cartas antes de hora, pero bueno, ahí están. Y ahora el turno celta, activaciones. Le había indicado ahí que esa caballería celta no hace falta activarla, con que esté a distancia de carga, pues ya ella sola carga. Lo mismo con la otra. Como que si tú la quieres mover por otro lado sin estar a distancia de carga, pues sí que la tienes que activar. Bien, aquí vemos cómo cargan contra mi caballería púnica. Al final, pues mira, por falta un poquito de un extra de activaciones, pues la caballería púnica se quedó ahí viéndolas venir, con lo cual perdió la oportunidad de utilizar su formación en cuña, que solo sirve obviamente cuando vas a la ofensiva, así que le quitamos la formación. Bien, vemos cómo me han pillado también por esa falta de cartas a esta unidad. Como veis, un batallón sagrado, ¿vale? De más de 100 puntos. Gracias a la habilidad de Vercingetorix se ha quedado mirando hacia atrás todo el tiempo.
Si veis tantas secciones y no entendéis por qué, claro, aquí para... Ah, bueno, ahí me cargo por el lado, sí. Se quedan ahí un par de secciones. Decía Vercingetorix, tal... Ah, no, la unidad de los celtas, que tantas secciones porque ya estaba ampliada, ¿vale? Esto significa que vamos a tirar muchos, muchos dados, ambos jugadores. Creo que unos 6. Bien, por aquí se hace el combate. Lanzar jabalinas. Me lanza jabalinas antes de llegar a la carga en sí. O sea, fijaos la de leche, porque me va a lanzar jabalinas por el flanco. 4 jabalinas, 4 dados. Luego me va a embestir con prioridad. Luego yo chequearé y cuando ya haya pasado todo eso, tendré ocasión de atacarle yo. ¿Vale? El cuerpo a cuerpo ahora va con 2 dados solo, porque solo son 2 secciones las que se tocan. ¿Vale? 3 heridas. Ahí tenía que chequear yo. Con un -2. Lo paso, me parece. Sí, porque está cerca el general, que se está tapando la cara de vergüenza de ver a su batallón sagrado mirando la dirección que no debe. Vale, consigo hacerle una herida. Y ahora vamos con el combate de los lanceros celtas. Veis que estos ya son un poco mejor que los campesinos. Tienen más defensa, más ataque. Y el mismo movimiento bastante rápido. Me hacen 2 heridas. Y yo... Pues... Una sola. Un poco mala esa tirada. 2-1. Me obligan a chequear otra vez. Y ahí sí que me rompo con todas las de la ley. ¿Vale? Un combate muy desigual para este batallón sagrado. Sacrificado batallón sagrado. Vale, ahora venimos con el extra de dados a este combate de caballerías épico. El combate del siglo en ese flanco. Un montón de dados. Solo uno no entra. Un montón más de dados. Recordemos que las caballerías en general, quitando catafractos y demás, no suelen tener mucha protección. En la época era así. Los caballos tenían poca talla y tampoco era cuestión de cargarlos con muchísimo peso. Los caballos de Partia, justamente de los catafractos, eran una especie especialmente grande, poderosa. Bien, ambos tuvimos que chequear, ambos nos rompimos, ambos nos hicimos 5 heridas. Un choque de caballerías muchas veces acaba de esta manera. Con empates técnicos y son muy sangrientas. Bien, aquí activamos. Por fin los elefantes entran a jugar. Esta unidad se gira para pues morir un poco con un poco más de dignidad. La unidad de los elefantes carga contra esa caballería, que ya ha hecho bastante mal. Ahí pues intentando copiar las secciones, me salían otras cosas. Y esta falange pues no llegaba por la formación que tenía, pero bueno, la intenté acercar un poquito para alejarla del combate de caballerías y para evitar posibles rodeos a mi general. Bien, vamos con el combate de la caballería contra los elefantes. Aquí el elefante no tiene ataque prioritario. Hizo 3 heridas, así que la caballería ya quedaba eliminada. Pero esto es simultáneo. Y no me consiguió hacer ninguna herida, creo. Sí, no me consiguió hacer ninguna. Vale, esa caballería fuera. Eliminada ya por fin. Los elefantes pegan muy duro. Y ahí vamos con este combate, en el que el batallón sagrado pegaba con -2 a la fuerza. Ahora que entre uno y que entre otro.
Y ahora van los lanceitos con fuerza 3 todavía. Contra 6-6, pues a 4-4. Tampoco está mal. Logra que entre uno. Así que nos situamos en un empate, lo cual nos obliga a chequear a los dos. Él no tiene que chequear porque está ya bien de moral, pero yo sí. Y surge la huida. ¿Qué pasa? Que por su movimiento y además tener que ir cuesta arriba, pues no podía pasar a través de los elefantes. Ahí miramos las reglas porque nos surgió la duda de, oye, ¿se puede huir a través de elefantes? Porque te suena que no. Pero lo que no se puede es huir a través de elefantes que están en huida, porque están como locos. Pero elefantes que están en una posición normal, digamos, ahí le giré sin querer un montón de cosas, ¿vale? Contra elefantes que no están en huida, no están en pánico, sí que se puede huir a través. En este caso no huimos a través porque no nos daba la distancia, ¿de acuerdo? Así que empezamos a esquivar como se tiene que hacer en estos casos, buscando el camino mejor para salvar el culo, que es lo que hacen las unidades que están en huida. Bien, vamos con el combate de las caballerías, otra vez, 6 dados cada uno. La cosa pinta mal para ambas dos, con lo cual ambos ejércitos se quedaban sin caballería. Y ahí vemos que está la caballería suya todavía copiada detrás. Eso es el problema de copiar, que a veces nos olvidamos de las unidades que dejamos atrás. Bien, habíamos hecho 3 heridas, me parece. Y ellos pues tienen que responder todavía porque el combate es simultáneo. De que van con otro montón de heridas, así que ambos quedamos sin caballerías, como andaba diciendo. Bien, yo ya tenía un buen montón de puntos. No los suficientes, pero un buen montón de puntos eliminados. Y unos que estaban huyendo también. O sea, básicamente me quedaba la unidad del general con Amílcar y la unidad de la falange púnica para enfrentarme a un montón de celtas. El general en su carro, un montón de infantería barata y ya está. Y los bátavos, que estaban de Erasmus. Sí. Ahí no me acuerdo si estamos hablando, pero bueno, hice los cálculos de puntaje y para yo tener que empezar a chequear, me tenían que eliminar a la falange. O sea, hay tal concentración de puntos en Amílcar y los elefantes, que son casi el 50%, que para yo empezar a chequear, me tienes que eliminar todo. O que esté huyendo, como en este caso. ¿Vale? O sea, o me eliminas a Amílcar en los elefantes, que ahí pierdo automáticamente, o me eliminas a todo el ejército restante y entonces empiezo a hacer chequeos. Bueno, estos chicos no consiguen recuperar el valor y siguen huyendo, subiéndose un poco por la colina, lo cual les dificulta el movimiento. Pero bien, así más oportunidades tengo de recuperarlos. Bien, aquí mueve a sus tropas. Con estos llega a cargarme por el lado. Creo que sí. No, todavía no. Los deja ahí en posición para más adelante hacerlo. Con los bátavos sí que me carga, ¿no? Pensaba yo. Vale, con esto es lo que procurará es dispararme con Vercingetorix en los carros, fuerza 5, recordemos. Vale, vamos ya por 1 hora y media de 2 horas, gracias a la velocidad rápida. Vale. Yo jugué a cubierto porque era mi última unidad, quiero decir, que si me los mataban ya sabéis que tenía que empezar a chequear, así que valía la pena protegerlos. Les subí la defensa y con ello evité que me hiciese muchas heridas, solo me hizo una. Ahí había perdido ya un par de activaciones, claro, siempre tiene un precio utilizar las órdenes.
Ahí le dije que no sé si era bueno o malo porque no sé qué mano tenía, pero le utilicé una carta de pérdida de órdenes, se llama, creo, que te hace pues quitarte todas las que tenías y volver a robarlas. Bien, aquí se activan un par de unidades. La falange se activa, que no me acuerdo qué hice con ella. Ah, sí, moverlos hacia adelante un poco para dejar espacio al elefante. En general con los elefantes, vaya. Aquí me puse detrás, vimos que se solapaba un poquito, no sé qué, pero bueno, al final como es hostigador, pues tampoco pasa nada, no por nada, porque lo puedes mover de lado. Igual que mueves de frente, lo mueves con una cierta inclinación. El problema es que la regla en el TTS pues se mueve demasiados grados. Con un solo toque se mueve demasiados grados y si estuviéramos en mesa se movería un poquito menos de grados y así podrías hacer las cosas con más finura que en el TTS. Pero bueno, consentimos que los elefantes sencillamente se quedaban ahí y disparan a corta distancia y utilicé doble carga de proyectiles, doble ataque de proyectiles, perdón, recarga rápida, para intentar eliminar esa unidad y quitar la posibilidad de que me cargasen a los lanceros por el flanco, a la falange. Bien, como veis, estábamos ya, vamos, jugando a una defensa ultranza. Ya me había bajado de la colina incluso. Igual ahora a toro pasado pienso, hostia, si me hubiera metido, si hubiera puesto a esta falange, a lo mejor retrocediendo a la posición en la que ahora están los elefantes se hubieran quedado arriba, habría obligado a este quizás a venir. Claro, si vienen los elefantes pueden a su vez apoyar, pero entonces me podían cargar por el lado, es que son demasiados celtas todavía. Pero bueno, está claro que resistir desde arriba era una buena opción, pero es que al final yo sabía que esa falange tenía que intentar que sobreviviese. Así que bueno, por lo menos ahora solo tenía expuesto de verdad este flanco. El frente bien, porque esta unidad es débil. Y este flanco está cubierto por el elefante. Este flanco es el que estaba cubierto. El problema que tenía yo, pues los carros. Que realmente los carros pueden disparar. Y con fuerza 5 pues me van a hacer daño. Me van a hacer mucho daño. Bien, aquí vemos como los bátavos cargan contra estos que nos estamos olvidando. Aquí luego le corregí el movimiento porque, como veis, las secciones no estaban alineadas. Se había hecho demasiado rápido. No tenía ninguna relevancia para el juego, ¿vale? O sea, lo podría haber dejado estar porque los resultados en los dados iban a ser exactamente iguales. Vale, me costó hacerlo entender, como os digo, no nos escuchábamos bien, ¿vale? Al final no sé si es un problema de estar grabando por el OBS, es posible que sí. Y muchas veces cuando me pongo a grabar, pues escucho al otro con entrecortado, ¿vale? Como si estuviéramos hablando por un walkie-talkie que te ha costado 2 euros en un chino, pues así, muy mal. Pero bueno, al final hice entender que lo único que quería era eso, que como por la parte que chocaba, que se quedase así, pero que bueno, quedaba igual porque al final me va a aplicar igual el -3 de retaguardia y flanco, es exactamente igual. Mismo número de dados, todo igual. O sea, era una tontería. Si lo llego a saber que me iba a costar tanto entenderme o hacerme entender, pues lo dejo estar ya. Vale. Por aquí va a disparar, como no. Vale, no va a arriesgar a su general, obviamente. Pero a disparos por fin que puede. Yupi. Me metió 2 heridas, ¿no? Sí, creo que utilizó la carta además de disparos certeros. Así que me metió 2 heridas porque debió estar a larga distancia. Vale, y aquí los bátavos atacan y aniquilan a la unidad que está huyendo. Ya sabéis que en las batallas de la antigüedad la mayor parte de bajas se producían entre las unidades una vez estas huían y daban la espalda al enemigo. Era donde estaban las mayores masacres. Ellos contestan a ver si podían hacer alguna herida, pero no.
Bien. Y ahora, si esa carta se había quedado ahí, ya se podía retirar hace rato. Activamos a las unidades en el radio influencial general, es decir, a todas las que tengo, que son dos. Ya os digo, si me eliminan a la falange empiezo a chequear. Esa falange pues carga. Sí, ahí me decía que si no tenía que chequear ya, pero no, tenía que chequear una vez me matase la falange. Porque la mitad de mi ejército son 625 del valor. Y estaban unos 590 por ahí. Vale. Pum, ahí choco. Así quito a la unidad de en medio, que era lo que quería en el fondo. Y con los elefantes voy a por su general. Bien. Pero no podía. Ah, no podía, porque está en medio su unidad de lanceros. Muy oportunamente. Muy oportunamente está en medio. Quizás debería haber cargado contra los lanceros y entre los dos haberlos eliminado directamente, porque claro, si no los elimino, me podían quedar secciones o algo, pero entre los elefantes y los falangitas seguramente los podría haber eliminado. Pero me cegó la posibilidad de disparar a Vercingetorix. Y además tenía sin cuartel, que podía haber hecho una doble ronda de combate, no sé si es lo que hice, de hecho. Vale, si veis, disparé, se puso a cubierto, con lo cual la defensa pasaba a ser de nueves. Así que no le pude alcanzar con mis flechas o jabalinas. Una lástima. Moví un poco hacia atrás el elefante. Ahí estamos considerando que no están subiendo la colina, ¿vale? Bien. Ellos me sacaron perros de guerra y yo sin cuartel, doble ronda de combate. Ah, claro, los perros de guerra se los tuvo que guardar porque doble ronda de combate, si lo juego yo primero, dice que no se juegan nuevos eventos. Vale, entonces, doble ronda de combate, ¿para qué? Para eliminar a esos lanceros. Y poder con mi general, o sea, yo estaba ya enfocado en que mi general cargase al suyo y eliminarlo. ¡Y eliminarlo! Y para eso necesitaba que esos lanceros desapareciesen. Por eso la doble ronda de combate. Bien. Metimos heridas, ellos también meten heridas. Pierden el combate. O no, no meten heridas. Resisten. Moralmente hablando, bien. Ahora se vuelve a tirar. Y le meto pues más heridas, ¿se entiende? Sí, ya están muertos. Y ellos antes me hacen dos heridas, ¿de acuerdo? Así que sí, sí, yo recordaba que me hacían heridas. Bien, esa unidad ya ha quedado muy tocada, por lo menos han conseguido su propósito de eliminar al enemigo. Ahora ellos están ya a dos toques de morir la falange y de tener yo que empezar a chequear. Bien, ahora activa todo, muchas activaciones, tuvo más suerte con eso. Eso no significa que ganase por suerte, ¿eh? No, no estoy queriendo decir eso. Yo cometí bastantes errores de concepto inicial de jugar tan a la defensiva con el general arriba y varios otros errores que he ido comentando a lo largo de la partida. Así es bueno, es un buen jugador, Pedro, con lo cual es difícil ganar contra él. Y encima, pues ha elegido eso, un ejército de leva, cual Revolución Francesa, avant la lettre, y, y hay mucha carne que pisotear. Y encima mis elefantes no entraron al juego hasta bastante tarde, por eso yo creo que eso fue un error. Tener a Milcar el Rayo metido como en una capsulita ahí arriba de la colina. Bien, vemos como los lanceros me los ha puesto delante, así que el esfuerzo hecho antes se veía ahora
Bueno, pues no me había puesto otro obstáculo, pero va a cometer un error, que es que se ha cubierto los lanceros, eso lo ha hecho bien, pero no se ha dado cuenta de que eliminándome a mis falangitas me deja hueco para cargarle con los elefantes en el siguiente turno, porque los elefantes son hostigadores. ¿Vale? Yo chequeo liderazgo, como tengo liderazgo de 8 gracias a este que se ha subido además su liderazgo de 7 puedo seguir jugando, ¿vale? Ya tuve que hacer mi primer chequeo. Puedo seguir jugando y aquí yo estaba relamiéndome en los colmillos, estaba salivando. Y decía, vamos, la has liado, no sabes lo que has hecho al eliminar a mi falange, me has dejado el hueco. Y él también debía estar apretando el culo ahora mismo. A ver, hay un poco de lío con fichas y leches. Bien, por el flanco. Ahí habría necesitado yo lo de doble ronda de combate. Habría necesitado doble ronda de combate. Ahí. Me habría venido genial para eliminar a su general. Bien, final épico, chavales. Final épico. Vercingetoris contra Amilcar. Vercingetoris en sus carros de guerra. Amilcar en sus elefantes. Todo parece apuntar a que Amilcar puede vencer. El problema es que estos carros tienen 8 heridas, o sea, incluso aunque le meta todas las heridas, le quedará una vida a Vercingetoris. O sea, no hay manera de eliminarlo en este turno. ¿Vale? No sé qué ha jugado ahí. Ah, perros de guerra, me rompe la unidad, ¿vale? Ya me baja uno el ataque. Bien, bien jugado. Aún así tengo mucha fuerza, ¿vale? Tengo fuerza de 5 después de los perros de guerra. Le doy ahí duro. Fallo. Solo 3 heridas más. Le faltan 2 para morir. Él me contesta. No me hace nada. Como veis en este pulso a Mr. Strongman ganan mis elefantes. Vale, un turno más. Dame un turno más. Dame un turno más. Y si supero el chequeo de moral, que lo tendría que haber superado otra vez, lo reviento. Pero hay el destino, oh fortuna, como dice, como la luna, tú eres mutable, ¿no? Pues mira lo que me juega. El Pedro, traslado del general. ¡Pum! Ahí Amilcar se quedó con cara de bobo. No sé si habéis visto Toddy Toby, esa triste película de Disney, de un zorrito y un perrito cazador. Pues la cara del zorrito, que ya no me acuerdo quién era, cuando se ve abandonado en el campo. Esa es la cara que tenía Milcar. Muy bien jugado, Pedro, ¿vale? Y una vez salvado su general, esos carros ya sin alma, que ya no me importan nada, pasan de serlo todo a ser un montón de madera con caballos pulgosos, ¿vale? Ahí empieza, pues bueno, unos piojos subiéndose a los elefantes, Amilcar rodeado, con cara de tonto, le han engañado, maldito Vercingetorix. Amilcar pensaba que era el más listo del barrio, pero ha resultado que ese celta con rastas es más listo que él. Se le ha escapado. Bien, anulé uno de los combates. Sí, ahí me di cuenta, hablamos de que si le eliminaba los carros, él también iba a tener que empezar a chequear, ¿vale? Yo anulé el combate de los lanceros, o sea, me evité el combate de los lanceros celtas, que me habían cargado por detrás. Saqué terreno inestable para que se rompiese la unidad de los otros lanceros celtas también, pero bueno, ya ahí estaba echando el todo por el todo. Me dijo que no podía sacar terreno inestable, no me acuerdo por qué. Ah, no, no lo saqué yo porque no quería. Porque así por lo menos puede activar al general si es que pudiera hacer algo luego con él. Pero no. Bueno, vi que. Digo, si los voy a romper igual, casi seguro, o sea que para qué.
Pero bueno, hay tres daditos. Claro, aquí ya me... Mira, mira qué tirada. Tres seises, tío. Ahí ya me estaba bajando además mucho la defensa porque tenía flancos, retaguardia, rodeado, todo. ¿Vale? Así yo le metí tres heridas también, por supuesto. Pero ahí ya... Vale, si se rompió, efectivamente, no hacía falta lo de terror inestable. Aquí ya me tocaba chequear a mí con menos 1 millón, ¿vale? Porque ya veis, tengo aliados, flancos, retaguardia, heridas, roto. Y fallo el chequeo. Con lo cual se acaba la partida. Amilcar huye. Bueno, más bien, Amilcar sigue con cara de tonto, ¿vale? Los que deciden huir son los conductores de elefante. Amilcar está mirando a la nada, ¿vale? Desde que Vercingetorix se bajó del carro y se fue corriendo a la unidad de campesinos que tenía detrás. Amilcar pues ya no dijo ni una palabra. Entonces eso, los conductores de elefante dicen, vámonos, vámonos, que el general está tontado. Y para allá que se van, no quieren morir ahí, rodeados de celtas piojosos, ¿vale? Así que bueno, como veis, una partida en la que yo creo que cometí más errores que Pedro, muy correosa, ¿vale? Amílcar debió haber salido al campo de juego mucho antes. Aún así, estuve a punto de ganar en un par de ocasiones, ¿no? Si le llego a eliminar a estos carros, por ejemplo, habría chequeado él, suponiendo que yo no hubiera huido, y sobre todo en el momento que podía haber eliminado a Vercingetorix, lo cual me habría dado la victoria absoluta. Eso es algo parecido a lo que pasó en la partida con Hans, que os dejaré por aquí arriba también, en la que pude con mis elefantes cargar contra su general, ¿vale? Así, eso decidió la partida. Pero bueno, tenía ese as en la manga Vercingetorix de trasladarse en el último momento y lo utilizó, por supuesto. Así que nada, una victoria más que justa para el jugador celta, para la horda celta. Nos volveremos a ver, Pedro y yo, cuando podamos, porque ambos tenemos nuestras obligaciones y tal, pero nos volveremos a ver con estos mismos ejércitos y esta misma escenografía, aunque quizás esté dispuesta de otra manera. Bueno, quizás no, seguro. ¿Vale? Y nada, espero que os haya gustado la partida, dejar vuestros comentarios abajo, recordar que os había preguntado algo, ahora ya no me acuerdo qué, pero bueno, y el comentario de Vercingetorix lo pondré por abajo cuando sepa seguro cómo se tiene que utilizar su habilidad. Espero que os haya gustado y no olvidéis darle al like, suscribíos, dejar vuestros comentarios para luchar contra el algoritmo y seguir jugando siempre.